Alma se encontraba en medio del complejo científico de la estación orbital Quimara, observando detenidamente los monitores que parpadeaban frente a ella. Sus brazos estaban cruzados detrás de su espalda y su expresión era imperturbable, pero sus ojos azules reflejaban una mezcla de escepticismo y curiosidad. Frente a ella, un hombre humano había entrado en la sala, con una actitud relajada que contrastaba con la tensión palpable en el aire. Dante Romero, un hombre de cabellera oscura y porte tranquilo, parecía no darse cuenta de la importancia de la reunión. ¿De verdad me estás diciendo que un ser humano?, preguntó Alma, claramente incrédula. Su tono frío se dirigía tanto a los miembros del consejo holográfico como al extraño que tenía frente a ella. Una de las proyecciones holográficas respondió, su voz solemne. Los análisis más recientes indican que el ADN humano muestra una capacidad de integración excepcional con nuestra biología. Ninguna otra especie ha mostrado tal grado de compatibilidad. Alma levantó una ceja, y soltó una risa seca. Este es el mejor espécimen que han encontrado, replicó, mirando a Dante con desdén. Él, sin inmutarse, sonrió con tranquilidad, mirando sus ojos sin vacilar. No muerdo, a menos que me lo pidas, dijo Dante, con un tono cargado de ironía. Un murmullo incómodo recorrió la sala, dos asistentes, de la especie Salor, se miraron entre sí, sorprendidos. Alma soltó una breve risa, su mirada afilada no se apartaba de Dante. ¡Qué humor tan encantador! Ideal para un proyecto tan sensible como la genética cruzada interespecies. Dante no respondió, pero su postura relajada indicaba que nada de lo que ella dijera lo afectaba. Eso fue lo que más molestó a Alma. En un rápido movimiento, se alejó unos pasos, girando sobre sus talones. Su mirada recorrió los monitores que mostraban la información biométrica de Dante, su pulso, su temperatura interna, y sus niveles hormonales estaban dentro de los parámetros requeridos para la reproducción Salor. Es una paradoja, pensó en voz baja. Un ser de una especie inferior que, sin embargo, podría ser la clave para la supervivencia de su raza. Volvió a mirar los datos, cada uno confirmando lo que más le costaba aceptar. ¿Realmente creen que esto funcionará?, murmuró sin girarse hacia el consejo. No somos compatibles emocional ni intelectualmente. Y sin embargo, esperan que nuestros cuerpos sí lo sean. La voz del holograma central volvió a interrumpir. Esto no es una cuestión de emociones. Es una cuestión de supervivencia. La tasa de infertilidad Salor ha alcanzado niveles críticos. Si no creamos una línea híbrida viable en los próximos 3 ciclos solares, nuestra especie se extinguirá. Alma cerró los ojos brevemente, una carga pesada sobre sus hombros. Esto no era lo que había anticipado. No una guerra, no una invasión, sino un experimento tan delicado con una criatura que, hasta ahora, había considerado casi como un insecto. Está bien, dijo al fin, volviéndose hacia Dante. Si este es el camino que debo seguir, lo aceptaré, pero con condiciones. Dante, cruzándose de brazos, respondió con calma, escucho. Primero, dijo a Alma, su voz fría como hielo, no me tocas sin mi permiso. No me hablas a menos que sea estrictamente necesario. Y si descubro que esto ha sido una farsa, un simple juego para satisfacer al consejo con alguna fantasía de simbiosis, juro por los sistemas de Quimara que arrancaré tu lengua con mis propias manos. Dante, sin perder la compostura, levantó una ceja, divertido. Me gustan las mujeres directas. Te repito, no soy tu mujer, respondió Alma con dureza. Solo soy el recipiente de una necesidad genética, nada más. La reunión llegó a su fin. Las luces de la sala se apagaron lentamente. Alma se retiró, su silueta desapareciendo entre las puertas de la estación. Dante la siguió, asignado a un sector privado de observación. Según el protocolo, debía pasar 3 semanas sometido a exámenes y escaneos moleculares antes de cualquier contacto físico. Sin embargo, lo que Alma y el consejo no sabían era que Dante Romero no era solo un humano voluntario. Él había aceptado la misión con una motivación oculta, un trasfondo más profundo que lo que sus ojos dejaban ver. Mientras Alma descansaba sola en su habitación, convencida de que jamás permitiría que un humano dejara su huella en su cuerpo, Dante permanecía despierto, observando el artificial cielo del domo.
No había venido a seguir órdenes, él había llegado para conquistar, y no con armas, sino con algo mucho más peligroso para una raza que nunca había aprendido a amar. Las luces de la estación se teñían de un rojo suave, imitando el ocaso artificial. Era un detalle innecesario para una instalación científica, pero los diseñadores Alor creían que emular el atardecer ayudaba a equilibrar las emociones de los tripulantes. Pero para Alma, aquel atardecer era solo una distracción. Desde hacía días su rutina se había alterado, menos sueño, más tensión, revisando los datos médicos de Dante una y otra vez, buscando algo que lo descalificara del proyecto. Pero cada línea de código, cada escaneo bioquímico solo confirmaba lo que le molestaba profundamente: el cuerpo de Dante no solo era compatible, sino que era ideal. Y eso la enfurecía. Recorriendo sola los pasillos del complejo, Alma escuchó una risa. Provenía de la sala de ingeniería, una risa baja y clara que rompía el silencio metálico. Dante estaba allí, rodeado de piezas de un dron médico desarmado. No tenía autorización para estar en esa zona, pero él seguía allí, ignorando las reglas. Alma entró rápidamente en la sala. ¿Quién te dio permiso para desarmar el equipo?, exigió, su tono autoritario. Dante levantó la mirada, sin parecer sorprendido por su presencia. Nadie. Pero este dron tenía un problema en la calibración de los sensores. Podría haberse estrellado con las paredes. Alma avanzó unos pasos, molesta. Manipular tecnologías Alor sin autorización es una violación al protocolo de seguridad. Podrías haber causado un cortocircuito o arruinado un diagnóstico. Todo depende de cómo lo mires, replicó Dante, conectando un cable con una naturalidad que resultaba irritante para Alma. Ella lo observó con intensidad. La serenidad con la que él se movía la desconcertaba. En los archivos psicológicos, los humanos eran descritos como temperamentales, impulsivos, emocionalmente inestables. Pero Dante parecía ser diferente. Había algo en el que la mantenía alerta, como si su presencia operara a un ritmo distinto al de los demás seres. Tienes demasiada curiosidad para ser un sujeto de prueba, comentó Alma, intentando mantener su frialdad ante la situación. Y tú tienes demasiada inquietud para ser una comandante científica, replicó Dante sin detener su trabajo. Un silencio incómodo llenó el espacio entre ellos. Alma notó, por primera vez, el sudor en la frente de Dante, la leve calidez de su piel bajo la luz roja, y por alguna razón inexplicable, no apartó la mirada. ¿No te resulta extraño todo esto?, preguntó Dante, sin levantar la vista de su tarea. ¿A qué te refieres? ¿A que tú y yo estamos atrapados en un acuerdo biológico impuesto por seres que ni siquiera comparten nuestro idioma emocional? Nos ven como cifras, fórmulas, piezas que encajan, respondió Alma, su tono rígido. Ella suspiró, cruzándose de brazos. Así es como funciona la ciencia. Eliminamos lo innecesario para preservar lo esencial. Pero si eliminamos lo humano, dijo él suavemente, también eliminamos lo impredecible. Y lo impredecible a veces salva mundos. Esa frase la tocó más de lo que estaba dispuesta a admitir. Alma no respondió. Se quedó en silencio, observando cómo Dante terminaba de ensamblar el dron, encendiéndolo. El aparato flotó con suavidad, sin fallos. Perfecto, listo, dijo Dante. Ya no matará a nadie por error. Alma ladeó la cabeza, curiosa. Siempre fuiste ingeniero, ¿verdad? No fui mecánico, respondió él. En la tierra arreglaba autos viejos. Nada glamuroso. ¿Y cómo terminaste aquí?, preguntó Alma. Una apuesta, dijo él con una sonrisa socarrona. Alguien dijo que no sobreviviría 2 semanas en un entorno Salor. Ya llevo 5. Alma no pudo evitar una sonrisa fugaz, mínima, pero genuina. Se dio media vuelta para irse, pero Dante la detuvo con una última pregunta. ¿Te sigo pareciendo primitivo?, preguntó él desde atrás. Ella se detuvo un instante y, sin girarse, dijo, no hay duda de que lo eres. Pero a veces lo primitivo también funciona. Esa noche, mientras revisaba los datos sobre comportamiento humano, Alma se encontró reproduciendo la grabación de su conversación con Dante una y otra vez, primero 3 veces, luego 5. Y cuando pensó que lo había olvidado,
soñó con la cúpula roja de la estación y la risa de Dante. Al despertar, el aire en su cámara parecía diferente. No había nada físico que hubiese cambiado, pero algo dentro de ella se había desplazado, algo pequeño, pero imposible de ignorar. Alma despertó con una presión extraña en la parte baja del abdomen. Al principio pensó que era consecuencia de las largas horas de inactividad o quizás algún efecto secundario de los suplementos Alor. Pero la sensación persistía. No era dolor, no del todo. Era una presencia, una pulsación sutil, distinta a todo lo que había experimentado. El protocolo biológico requería monitoreos constantes, así que decidió ir a la cápsula médica sin alertar a nadie. A esa hora aún era temprano, la mayoría de los técnicos dormían. Conectó el escáner en silencio, como si lo que temía descubrir no quisiera compartirlo ni con el aire. El análisis comenzó a ejecutarse línea por línea, y los datos empezaron a mostrar algo inesperado. Hormonas elevadas. Suministro sanguíneo duplicado. Ajuste inmunológico. Pero lo que realmente la paralizó fue la última lectura, actividad embrionaria confirmada. Ritmo cardíaco dual detectado. Alma sintió como el aliento se le cortaba. No por miedo ni sorpresa. Lo que sintió fue una descarga interna, una expansión brutal de algo desconocido. Vértigo, rabia, asombro y, por primera vez en su vida, una pizca de vulnerabilidad. El feto era viable y no mostraba señales de rechazo. Se levantó lentamente y caminó por los pasillos de la estación, como si sus botas ya no tocara el suelo con firmeza. Llegó a una de las enormes ventanas de observación que daban al espacio. Más allá de los cristales, las estrellas permanecían inmutables, eternas, impasibles ante el caos que se desmoronaba dentro de ella. Escuchó la puerta abrirse, pero no necesitó girarse para saber quién era. Alma, dijo Dante suavemente. Ella cerró los ojos por un segundo. No me sigas, respondió ella con voz fría. No lo hago, replicó él. Solo iba de paso, hasta que te vi. Un silencio se extendió entre ellos. ¿Estás bien?, preguntó Dante. Alma tardó un momento en responder, luego giró hacia él con el rostro impasible, pero sus ojos, más oscuros de lo normal, contenían una tormenta a punto de desbordarse. Estoy alterada. Algo salió mal, dijo ella. Dante la miró con una intensidad silenciosa, sin palabras, sin presionar. Simplemente permaneció allí, observándola, como si entendiera que algo en ella se estaba desmoronando para dar paso a algo nuevo. El escáner detectó latido, dijo Alma finalmente, su voz quebrada. Él frunció ligeramente el ceño. ¿Latido? ¿Cómo, en vida? ¿Vida híbrida? ¿Viable? ¿Estable? ¿Estás diciendo que?, preguntó Dante, interrumpiéndose a sí mismo, incrédulo. Alma asintió lentamente, su mirada fija en Dante. Luego, sin previo aviso, caminó hacia él y lo agarró por el cuello del uniforme, atrayéndolo bruscamente hacia ella. Su frente chocó contra la de él, un gesto ancestral de su raza que fusionaba confrontación con una extraña confesión. Te burlaste de nuestro destino, susurró. Y ahora me late dentro. Dante, con cautela, colocó sus manos en su cintura, no como un acto de posesión, sino como un punto de apoyo. Su voz salió más baja, más cercana, más íntima. ¿Quieres que me aleje? Alma no respondió de inmediato. Su respiración era profunda, calculada. Luego, sin decir palabra, lo besó. No fue un beso lleno de promesas ni adornado por romanticismo. Fue un impulso, un fuego comprimido, un choque de pulsos como si lo necesitara para retener lo que ardía en su interior. Al separarse, ambos respiraban agitados. No entiendo lo que está ocurriendo, dijo Alma, aún sin apartarse de él. Nadie lo entiende, replicó Dante. Pero está pasando, y es real. Ella se giró, esta vez sin huir. Caminó a su lado por el pasillo, sin importar quién los viera, sin preocuparse por los protocolos. Por primera vez, su paso era firme, sin la necesidad de fingir superioridad. Llegaron a su módulo privado y Alma, sin vacilar, desactivó el sistema de vigilancia. Se sentaron uno frente al otro, rodeados por la oscuridad y el silencio,
como si el universo entero les hubiera dado un respiro. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Dante. Alma se llevó una mano al vientre, sin responder de inmediato. Ahora tengo que protegerlo a él, a lo que somos, a lo que está creciendo. Porque cuando el consejo se entere, no lo celebrarán. Nos temerán. Dante asintió, serio, comprendiendo el peso de sus palabras. No era ingenuo. Sabía lo que significaba para su civilización, una que había perdido la capacidad de evolución natural. No estará sola, dijo él con convicción. Alma lo miró fijamente. Ya no lo estoy. En ese momento, sin necesidad de más palabras, ambos comprendieron que algo más que una vida se había comenzado a formar entre ellos. Había iniciado una guerra silenciosa, y estaban decididos a ganarla. Alma permanecía inmóvil frente a la mesa del Consejo Menor de Defensa Genética. Había entregado los resultados, un informe completo, confirmado, sellado por los escáneres más avanzados de la estación. La vida dentro de ella no solo era real, sino sorprendentemente estable. Pero el silencio en la sala no era de admiración, sino de juicio. Es una aberración, dijo el consejero Belkir, su rostro púrpura se arrugaba con el desdén. El código híbrido puede parecer compatible, pero su existencia representa una amenaza directa a la pureza de nuestro linaje. Alma no parpadeó, ni se inmutó. Sus ojos brillaban con una intensidad que solo los cielos sabían contener. Pureza. La pureza de la que hablas nos está llevando a la extinción. Y ahora que el universo nos ofrece una posibilidad de continuidad, lo llaman abominación. Belkir golpeó la mesa con su puño delgado. La criatura no debe nacer. La criatura es mía, interrumpió Alma con un tono tan gélido que el aire alrededor de ellos se espesó. Y si alguno de ustedes siquiera piensa en tocarla, lo destruiré con mis propias manos. El ambiente se tensó. Los demás miembros del consejo guardaron silencio, sorprendidos por el cambio radical en la actitud de Alma. La mujer que siempre había sido un símbolo de lógica pura, la que seguía la disciplina sin dudar, ahora hablaba con el corazón expuesto, y eso los aterraba más que cualquier amenaza. Estás destituida de tu cargo, dijo finalmente uno de los miembros, con voz severa. Desde este momento, tu rango queda suspendido. Tendrás prohibido el acceso a los laboratorios, tecnología de defensa, armamento y toda conexión con nuestras redes. Serás vigilada, y si intentas escapar, no me detendrán. Alma lo miró fijamente, su rostro sin emociones. Lo esperado, murmuró sin aliento. Me quitaron todo, todo, excepto a ti. Tomó la mano de Dante y la posó sobre su vientre. La conexión fue instantánea. Dante tragó saliva, su rostro se transformó. Ya no era el hombre curioso y relajado que había bromeado con los drones. Era un hombre que comprendía el peso de sus acciones. Tenemos que irnos, dijo con determinación. Alma asintió. Horas después, en medio del caos logístico, burlaron los sensores y escaparon de la estación a bordo de una nave de servicio agrícola. No tenían armas, ni camuflaje, pero sí la suficiente velocidad para desaparecer del radar durante esas horas críticas. Se refugiaron en un satélite abandonado en los bordes de la zona muerta, un lugar olvidado por los Alor hacía décadas, registrado solo en los archivos. Allí, en una cúpula oxidada cubierta de hongos luminiscentes, encontraron algo que se parecía a un hogar. Durante semanas, vivieron con lo esencial, agua reciclada, alimentos replicados, y silencio. Pero también comenzaron a construir algo más. Cada mañana, Dante cocinaba, inventando platos con los nutrientes sintéticos, mezclando texturas y colores como si eso pudiera distraerla del peso que llevaba en su cuerpo. Por las tardes, Alma entrenaba, manteniendo su cuerpo fuerte, preparada para cualquier intento de captura. Y por las noches, hablaban de la tierra, de Sex, de la posibilidad de que ese hijo o hija tuviera dos lenguas, dos corazones, dos mundos. Una noche, el cielo artificial del satélite se iluminó con un resplandor púrpura, una nave Salor se acercaba. Habían sido encontrados. Alma no dijo nada. Simplemente se levantó, se colocó su viejo cinturón de combate y revisó la única arma funcional que Dante había reconstruido con piezas robadas de la estación. ¿Vamos a quedarnos a pelear?, preguntó él, sin dudar.
Ella asintió, con una resolución fría. Ya no lucho por un experimento, ni por mi honor. Lucho por nosotros. Estoy luchando por lo que crece en mí, por ti, por mí, por lo que somos ahora, dijo Alma, con determinación. Dante la abrazó, pero su contacto no fue desesperado ni impetuoso. Fue un gesto firme, silencioso, lleno de vida. Era el abrazo de alguien que sabía que el mundo podría acabarse en cualquier momento, pero que aún así estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera a su lado. Estoy contigo, Alma, hasta el final. No, respondió ella, separándose ligeramente, con una chispa en sus ojos. Hasta el principio. Mientras las alarmas comenzaban a sonar en los límites del satélite, Alma activó las defensas secretas que Dante había instalado sin que nadie lo supiera. Un escudo electromagnético comenzó a desplegarse. Los motores auxiliares rugieron, y ambos, armados con lo poco que tenían, hicieron su juramento con sangre. Si alguien intentaba quitarles a su hija, tendrían que arrancarla del universo mismo. La oscuridad envolvía la estación orbital abandonada como un manto silencioso, pero la calma solo era una fachada. Alma, con su vientre ya abultado por la vida que crecía en su interior, permanecía alerta, lista para lo que fuera. Había pasado días ajustando cada mecanismo, revisando cada circuito, preparándose para lo inevitable. Dante, desde un rincón, observaba, empuñando un arma improvisada que, aunque no era perfecta, era lo único que tenían. No era un soldado entrenado, pero su determinación lo convertía en una amenaza impredecible. Las primeras señales de alarma parpadearon en los monitores. Una nave Salor se acercaba, en caída libre hacia la estación. La estructura tembló ligeramente cuando los dispositivos de aterrizaje se activaron, rompiendo el silencio absoluto. Los invasores no perdieron tiempo en negociaciones diplomáticas. Soldados armados hasta los dientes irrumpieron por las esclusas, desplegando tácticas de supresión inmediata. Su objetivo era claro: capturar a Alma y al feto híbrido a toda costa. Alma se adelantó, bloqueando el paso con la fuerza de su presencia. No estaba allí solo para defenderse, estaba allí para proteger lo que ahora representaba su futuro. No pasarán, ordenó con voz firme. Este es mi territorio. Los soldados avanzaron, rifles de plasma listos para disparar. Pero Dante fue más rápido. Con una agilidad que sorprendió a los atacantes, usó el entorno a su favor, derribando a dos de ellos con movimientos calculados. Cada segundo contaba. Alma activó el sistema de defensa, liberando una descarga de energía que desorientó a los atacantes, dándoles un breve respiro. Pero el cansancio ya comenzaba a hacer mella en su cuerpo. El embarazo avanzado limitaba sus movimientos, pero no su voluntad. Un comandante enemigo se acercó, blandiendo una espada energética con la intención de acabar con la lucha de forma rápida. Alma no mostró miedo. La batalla fue feroz. Los golpes resonaban en las paredes metálicas de la estación, mientras ella usaba su entrenamiento junto con la feroz protección maternal que la impulsaba. Finalmente, con un movimiento preciso, desarmó al comandante, dejándolo incapacitado. Dante, cubriéndola, eliminó a los últimos soldados restantes. No con armas sofisticadas, sino con la fuerza cruda de su determinación. Sus manos desnudas habían derribado a enemigos mejor armados, y ahora, esas mismas manos protegían la vida que Alma llevaba dentro. Cuando el último soldado cayó, la estación volvió a sumirse en el silencio. La respiración agitada de ambos rompió la quietud. Alma se apoyó en Dante, agotada pero victoriosa. ¿Estás bien?, preguntó él, con preocupación en la voz. Ella asintió, tocando su vientre con ternura. Más que nunca. Esto no termina aquí. Solo acaba de comenzar. Dante abrazó a Alma, sintiendo el latido constante que los recordaba que luchaban por algo más grande que ellos mismos. Mientras el horizonte artificial de estrellas seguía brillando, Alma y Dante se prepararon para la siguiente batalla, conscientes de que el futuro de su hija dependía de su fuerza, de su amor y de su inquebrantable voluntad de sobrevivir. El aire en la pequeña cúpula del satélite estaba cargado de tensión y esperanza a partes iguales. Alma respiraba con dificultad, pero sus ojos brillaban con la determinación que la había guiado durante todo ese tiempo. A su lado, Dante no soltaba su mano,
como si en ese contacto estuviera la fuerza suficiente para atravesar cualquier tormenta. Las horas pasaban mientras el parto avanzaba, entre dolor y milagro. Los sistemas médicos improvisados intentaban estabilizarla, pero era el instinto más primitivo el que guiaba cada uno de sus movimientos. Finalmente, con un último esfuerzo, un llanto rompió el silencio del satélite. Una niña había nacido. Su piel tenía un tono iridiscente, un reflejo de la herencia salor y humana fusionadas. Sus ojos eran de un azul profundo, con destellos dorados que parecían contener la luz de las estrellas mismas. Alma la sostuvo contra su pecho, sintiendo el calor y la vida que la unía a ella, fuerte y clara. Dante, con lágrimas en los ojos, besó la frente de la niña como si le estuviera entregando una promesa que trascendía el tiempo y el espacio. Se llamará Esperanza, susurró, con la voz entrecortada. Los días que siguieron fueron de recuperación y aprendizaje. La pequeña crecía rápidamente, y con ella, la certeza de que ese híbrido no era solo un experimento, sino el símbolo vivo de un futuro posible. Las comunicaciones interceptadas indicaban que el consejo estaba dividido. Algunos querían exterminar lo que veían como una amenaza, otros empezaban a considerar que aquella nueva vida podía ser la clave para la supervivencia. Alma decidió regresar, no como una fugitiva, sino como madre y guerrera. Cuando llegaron a la estación central, no fueron recibidos con armas, sino con miradas de asombro y respeto. La presencia de Esperanza cambió el aire. El consejo ya no podía negar la realidad, ni ignorar la fuerza que emanaba de esa pequeña. Con palabras firmes, Alma expuso su visión de un futuro en el que humanos y Salor pudieran convivir, crear y crecer juntos. Presentó a Esperanza como prueba viva de que la unión no era una aberración, sino una bendición. El silencio se rompió con un voto de confianza. Una voz joven y autoritaria propuso proteger esa nueva línea de vida y, con ella, abrazar la posibilidad de un nuevo comienzo. Alma y Dante se miraron, sabiendo que la batalla más dura había terminado. La paz que seguía era la promesa de un universo que aprendía a amar más allá de las diferencias. Esperanza creció rodeada de amor, con dos mundos latiendo en su interior. Se convirtió en símbolo de esperanza para todos, una prueba viviente de que, incluso en las circunstancias más adversas, el amor y la vida siempre encuentran su camino. Y así, en un rincón olvidado del cosmos, no solo nació una niña, sino una nueva era para la galaxia entera. El universo, vasto y lleno de incertidumbre, siempre ha sido testigo de momentos de gran lucha y de cambio. Sin embargo, lo que ocurrió en el rincón olvidado del cosmos no fue solo un triunfo sobre la adversidad, sino la chispa de una transformación fundamental que redefinió las leyes mismas de la existencia y la evolución. Caelia y Elías, al igual que los primeros hombres y mujeres que se enfrentaron a lo desconocido, se habían visto atrapados en un dilema que iba más allá de sus propios límites, un futuro imposible de imaginar, forjado no solo por su voluntad, sino por el vínculo irrompible que había crecido entre ellos, la semilla de una nueva vida. Cuando la pequeña Esperanza nació, no solo se dieron a conocer los misterios de la biología híbrida, sino también la posibilidad de una evolución que desbordaba cualquier concepto preconcebido. En ella, la unión de dos especies, la humana y la saloriana, no era una aberración como muchos se habían apresurado a afirmar, sino un testamento de lo que podía surgir cuando las diferencias se abrazan en lugar de ser combatidas. El nacimiento de Esperanza no representaba solo la supervivencia de un linaje, sino la promesa de que un futuro compartido, una coexistencia entre especies tan distintas como el fuego y el hielo, era posible. Así, ese pequeño ser de ojos dorados y piel iridiscente se convirtió en el símbolo de una nueva era, una era donde el entendimiento mutuo y la colaboración sustituían a la confrontación y el miedo. Pero mientras todo esto sucedía, la amenaza del Consejo, esa entidad que había impuesto sus estrictas normas para preservar la pureza de su gente, continuaba. Ellos no comprendían. No podían. La pureza, tal como la entendían, no era más que un disfraz de miedo que ocultaba su incapacidad para adaptarse al cambio. Los salorianos, como cualquier otra civilización que haya alcanzado una cierta estabilidad, se aferraban a lo que conocían, sin darse cuenta de que el estancamiento solo conduce a la extinción. Caelia lo sabía. Elías lo sabía. Y Esperanza, incluso siendo solo una niña, ya portaba la respuesta a la pregunta que tanto se hacían: ¿es posible cambiar lo que nos define para sobrevivir?
¿podemos romper las barreras que nos separan y abrazar lo desconocido? A medida que Kaelia y Elías regresaban a la estación central, con esperanza en brazos y su futuro suspendido en un hilo, una nueva realidad comenzaba a tomar forma. Los salorianos, hasta ese momento tan seguros de su superioridad genética y cultural, se vieron confrontados con una verdad que ya no podían ignorar: la fuerza no estaba solo en las armas ni en la pureza de su ADN, sino en la capacidad de adaptarse, de cambiar, de unirse. Y en esa unión estaba el verdadero poder. Cuando Kaelia presentó a Esperanza ante el consejo, algo cambió en la atmósfera. La tensión que previamente había envuelto la sala de debates comenzó a disolverse, aunque aún quedaba una gran parte de la resistencia. Muchos miembros del consejo continuaban viéndola como una amenaza, como una abominación que debía ser erradicada para mantener el orden en la sociedad saloriana. Sin embargo, el voto de confianza de algunos, la creciente aceptación de la nueva realidad que representaba Esperanza, comenzó a hacer mella en los corazones más conservadores. El discurso de Kaelia no solo fue una presentación de hechos, sino una declaración de intenciones. Había llegado el momento de abandonar el miedo y la inseguridad. La coexistencia entre humanos y salorianos ya no era un sueño imposible. Era una necesidad. Un camino que debía tomarse no solo para salvar a su hija, sino para garantizar la supervivencia de ambos pueblos. Kaelia expuso, con una claridad que nadie esperaba, que el futuro no era algo que debían esperar pasivamente. El futuro se construye, se forja con sacrificios, con valentía, con la disposición de evolucionar. Esperanza es el símbolo de una nueva era, dijo Kaelia con voz firme, no solo para nuestra especie, sino para todas las que compartimos este universo. Si nos negamos a aceptar la posibilidad de vivir en armonía, si nos aferramos a la idea de la separación y el miedo, entonces no somos más que sombras que se extinguen lentamente. Pero si abrazamos la unión, el entendimiento mutuo, podremos construir un futuro donde no solo sobrevivamos, sino que crezcamos juntos. Esa intervención cambió la dinámica del consejo. La presencia de Esperanza, con sus ojos dorados como las estrellas, no solo tocó los corazones de los presentes, sino que les dio una visión del futuro que nunca habían imaginado. Los votos que se sucedieron fueron un testimonio de una realidad que ya no podía negarse. El consejo, dividido, comenzó a inclinarse a favor de la nueva posibilidad. Aquella niña era la clave, el eslabón perdido entre dos mundos que, hasta entonces, parecían destinados a colisionar. El principio de la paz, de la cooperación interespecies, no fue fácil. Todavía quedaban quienes deseaban mantener las antiguas costumbres, las ideas de segregación y pureza. Pero cada vez más, la mayoría entendió que el verdadero poder radicaba en la capacidad de crear algo nuevo. Lo que había comenzado como un acto de desesperación, un experimento genético para salvar una especie condenada, se transformó en una revolución pacífica que cambiaría el rumbo de la galaxia. La vida de Esperanza, la hija de Kaelia y Elías, se convirtió en el testimonio vivo de una nueva era. Una era donde la colaboración no era una amenaza, sino una bendición. Los pueblos de humanos y salorianos comenzaron a ver, a través de ella, que la verdadera fuerza no residía en la diferencia, sino en la capacidad de unirse, de aprender de los otros, de encontrar la belleza en lo que nos separa en lugar de temerlo. A medida que los años pasaban, Esperanza creció rodeada de amor y respeto, y los dos mundos que una vez estuvieron divididos comenzaron a entrelazarse de formas inimaginables. Los salorianos, siempre tan enfocados en la perfección de su linaje, comenzaron a comprender que la perfección no existe en la pureza absoluta, sino en la adaptación, en la fusión de lo diferente, en la capacidad de abrazar lo que el futuro les ofrecía. Y aunque los ecos de la resistencia aún resonaban en los rincones más oscuros de la estación, la promesa de un nuevo comienzo ya se había forjado en la conciencia colectiva. Kaelia y Elías sabían que la batalla aún no había terminado. La paz que habían logrado estaba en peligro, pero también sabían que tenían algo que los demás nunca tendrían: la voluntad inquebrantable de defender lo que amaban, y la certeza de que el futuro, aunque incierto, podría ser más brillante si luchaban por él juntos. De esta manera, en un rincón olvidado del cosmos, no solo nació una niña. Nació una nueva era, donde la diferencia ya no era una barrera, sino el cimiento sobre el que se construiría un futuro compartido. Una era en la que el amor y la vida finalmente encontraron su camino, enseñando a todos que, incluso en las circunstancias más adversas, la unión,
la valentía y la esperanza pueden transformar el destino de las galaxias. Y así, Esperanza, con dos mundos latiendo en su interior, se convirtió en el símbolo vivo de que el amor trasciende todo, incluso las estrellas.